Vamos a continuar entonces con la vida de Abraham. Ya ha pasado bastante tiempo, han pasado ya 24 años. Abraham sigue escuchando de la promesa de Dios y ahora en esta clase número 5, lo que nosotros vamos a ver es cómo Sara es confirmada como madre y cómo el carácter de Dios. Imagínense ustedes caminando con alguien por 24 años, caminando con el Dios Todopoderoso. ¿Cómo es que el Dios Todopoderoso impacta también el carácter de Abraham? ¿En qué medida Abraham también imita al Señor? ¿Y cuáles son las presiones subsiguientes? Ya hemos aprendido que cada vez que subimos un escalón con el Señor, siempre vamos a sentir el viento en nuestra cara que nos empuja hacia abajo. Abraham lo ha experimentado por 24 años, pero él sigue avanzando, sigue creciendo y sigue experimentando las pruebas de Dios. Y él ha ido aprendiendo. Nosotros hemos ido enumerando cada una de las lecciones aprendidas. Y yo creo que es nuestra responsabilidad poder enumerar las cosas que el Señor nos enseña. Nosotros no somos un libro en blanco. Desde el momento en que llegamos al Señor, el Señor va enseñándonos y va educándonos. Simplemente para enumerarlo, porque lo hemos hecho cada semana y cada vez son más páginas de aprendizaje de parte de Abraham, pero si lo hacemos en orden, Abraham había obedecido el llamado de Dios y estaba donde debía estar. Abraham había entendido que su obediencia va sujeta a la presencia activa del Señor. Abraham había aprendido que la obediencia precede a la bendición. Abraham había aprendido que la fuente de toda su seguridad es el Señor. Abraham había afirmado en la práctica que los suyos tienen valor. Abraham había desarrollado un testimonio al dar a conocer públicamente su obediencia, integridad y filiación con el Señor. Abraham había aprendido que el Señor es sensible y atento a sus más íntimos pensamientos y sentimientos. Abraham había aprendido que el Señor está dispuesto a clarificarle cualquier duda, siempre y cuando él se mantenga con una actitud obediente y dependiente. Abraham había aprendido que darle al Señor la gloria debida a su nombre es esencial. Nuestro deber es adorarle y esperar en la obra completa del Señor a nuestro favor. Pero todo esto que Abraham había aprendido va aumentando. Y la clase pasada, Abraham también tuvo algunas lecciones que aprender. Por ejemplo, Abraham había aprendido que no se puede suplir con ayuda humana el cumplimiento de sus promesas, porque un sustituto produce pobreza y no riqueza, tristeza y no gozo. Eso es lo que hizo Abraham cuando intentó cumplir la promesa divina a través de herramientas humanas. Y él tuvo que aprender que solo la bendición de Jehová es la que enriquece y no trae tristeza con ella. Esa es una lección importante que nosotros también debemos aprender. Abraham había aprendido que uno debe recibir con humildad la disciplina de Dios y debe buscar con humildad y sometimiento el orden establecido por el Señor. Abraham cometió un error y el Señor lo disciplinó, pero parte de esa disciplina era devolver el orden perdido. Y nosotros debemos aprender que cuando el Señor nos disciplina, no se trata simplemente de que yo debo huir de la situación en la que me encontraba y empezar una nueva en cualquier otro lugar. El Señor le dice a Abraham, mira, Agar está de vuelta e Ismael con él. Y ustedes tendrán que volver a aprender a vivir juntos, porque yo hasta este momento no le he dicho ni a Agar ni a Ismael que se vayan de su lado. Y esa es una lección que Abraham y Sara tuvieron que aprender. Abraham aprendió que el cumplimiento de las promesas no depende de sus circunstancias y que el tiempo está únicamente en las manos del Señor. Había pasado tanto tiempo, pero el Señor apareció entusiasta a decirle, yo soy el Dios Todopoderoso y estoy aquí para cumplir la promesa.
No importa la edad que tienes, no importa cómo está tu cuerpo, yo estoy aquí porque yo soy el dador de la promesa y todo se basa en mi poder. Por eso es que finalmente podemos decir que Abraham aprendió que el Señor llama las cosas que no son como si fueran, y que nosotros debemos honrar su carácter en fe y en esperanza. El Señor no había respondido todavía y el Señor le dijo: vas a hacer este acto simbólico delante de mi presencia, que era la circuncisión, en donde yo voy a mostrar que toda descendencia depende de mí. Isaac no había llegado todavía, pero él ya estaba haciendo un rito de cumplimiento de algo que todavía el Señor, aunque lo había prometido, no lo había cumplido. Pero algo precioso que sí encontramos en el pasaje es que por fin tenemos una fecha. 24 años después nos encontramos ya con una fecha. Sara dará a luz por este tiempo el año que viene. ¿Cómo nos encanta cuando viene algo tan preciso como eso, verdad? ¿Cómo nos gustaría que siempre fuera así? Pero lo que vemos en este caso es que el Señor no se retarda, simplemente el Señor lo hace en su tiempo, pero a veces lo vemos por tardanza cuando el Señor va cumpliendo su propósito en nosotros, mejorando y cambiando nuestro carácter para estar listos para recibir aquello que el Señor tiene para con nosotros. Por eso es que vamos a entrar ahora a una cuarta clarificación. El Señor, como ustedes ven, no hace las cosas repentinamente. El Señor va trabajando en la vida de sus siervos y lo va haciendo de manera paulatina. Va clarificando, va confirmando, va probando, va mejorando el carácter, va preparando el corazón de sus siervos para recibir la promesa. Y en este caso ya no se trata de Abraham, sino se trata de Sara. Ahora Sara tendrá que entregar su status quo. Ya vimos la semana pasada que Abraham ya como que se había acomodado. Ya Ismael estaba allí, ya él era mayor, ya Sara era mayor, las cosas iban bien, el tiempo había transcurrido, la promesa estaba por ahí y bueno, como todo orden en la vida, hemos alcanzado un cierto equilibrio, aunque las promesas no han llegado todavía, pero estoy viviendo una vida buena, estoy viviendo una vida tranquila. ¿Qué más puedo pedir? Sin embargo, el Señor habla de tal manera que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cuando yo me quedo en el status quo, no significa que eso es lo que Dios tiene para mí, porque más altos son los pensamientos de Dios que los nuestros y más altos también son sus caminos. Y por lo tanto, había que clarificar a Sara de una vez por todas. Entonces, esta sección nos habla de una visita inmediata de parte del Señor y dos de sus mensajeros con un propósito determinado. El verso 1 del capítulo 18 dice: y el Señor se le apareció en el encinar de Mamre mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Eso es lo que nos dice. Y si nosotros analizamos este pasaje, nos vamos a dar cuenta que la primera parte de esta historia nos narra de manera detallada los pormenores de la etiqueta oriental en la atención de visitas inesperadas. Vamos a leer a partir del verso 2 hasta el verso 8 para enterarnos qué está sucediendo. Abraham está sentado, ¿dónde? A la puerta de su tienda en el calor del día. Yo me lo imagino el calor del día porque sabemos dónde vivimos, ¿verdad? Yo como extranjero sé lo que es el calor del día. Y sé lo que es cuando la gente se sienta ahí en la puerta de la casa o sale al balcón, porque el calor del día nos tiene medios amodorrados, ¿verdad? Entonces, ahí está Abraham. Y en el verso 2 empieza a decir que sucede algo inesperado, porque nadie camina en el calor del día. Dice: cuando alzó los ojos y miró, he aquí 3 hombres estaban parados frente a él.
Y al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, y lavaos los pies, y reposad bajo el árbol. Y yo traeré un pedazo de pan para que os alimentéis, y después sigáis adelante, puesto que habéis visitado a vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara, y dijo: apresúrate a preparar 3 medidas de flor de harina, amásalas y haz torta de pan. Corrió también Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y bueno, y se lo dio al criado, que se apresuró a prepararlo. Tomó también cuajada y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol mientras comían. Ahora, esta es la etiqueta oriental del tiempo. Cuando llegaba una visita inesperada, recordemos que en ese tiempo no había hoteles, no había lugares en donde la gente podía hospedarse después de un largo viaje. Por lo tanto, siempre la generosidad y la hospitalidad oriental era manifiesta. Lo que vemos en este pasaje es justamente eso. Abraham, preocupado por atender a estos visitantes que venían de lejos y de fuera y poder recibirlos en casa. Y los recibe de tal manera que lo que nosotros vemos no es una atención cualquiera. Déjenme darles un dato para que ustedes lo anoten en el margen de su Biblia. Cuando se le dice a Sara: apresúrate a preparar 3 medidas de flor de harina, amásala y haz tortas de pan, lo que le está diciendo a Sara es que haga 60 hogazas de pan y que se cocine un becerro para 3 personas. Y Abraham 4, pero Abraham estaba parado al lado, dice, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo aquí es una celebración mayor. Se trata de una fiesta hospitalaria, se trata de un banquete de recepción a estas personas. Por lo tanto, este acto de hospitalidad no va a ser privado, sino que será un banquete público. De tal forma que nosotros estamos viendo cómo el Señor está saliendo del terreno de lo privado a hacer anuncios que van a ser manifestados en público, delante de mucha gente. ¿Quiénes eran esa gente? Esa gente era todas las familias o los jefes que trabajaban junto al patriarca. Recordemos que cuando Abraham peleó ya muchos años atrás en la defensa de Lot, él tenía un ejército casi alrededor, un pequeño batallón. Por lo tanto, el patriarca tenía mucha gente bajo su servicio. Estaba su mayordomo y probablemente había también otra gente importante que se movía a su alrededor. De tal manera que podemos decir que el Señor tomará esta oportunidad para que todos los que están alrededor de Abraham y Sara puedan escuchar de lo que el Señor les tiene preparado. ¡Ay, ay, ay! Cuando llega el momento en que lo que Dios me va diciendo en secreto, ha llegado el momento de anunciarlo públicamente. Mira, yo tengo esto reservado en mi corazoncito, son cosas que Dios me dice. Bueno, vamos a pararte delante de la iglesia y vamos a anunciarlo. Y ese sí es un acto de fe. Ahora, hay una cosa interesante que tiene que ver también con la cultura de ese tiempo. Ustedes saben, y el pasaje nos dice con mucha claridad, en el verso 11, si ustedes me acompañan, dice: Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, ¿verdad? Aquí hay como un enigma que yo quiero develar con ustedes. La primera cosa es que cuando a Sara se le manda a preparar 3 medidas de flor de harina, amásalas y haz tortas de pan, es porque ella no se le consideraba impura en ese momento, en el momento en que Abraham le pide que vaya y prepare esas hogazas de pan, que prepare
esas tortas de pan, como dice la palabra. Ahora, lo interesante es que si nosotros seguimos leyendo en el verso 9, dice, entonces ellos les dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, allí en la tienda. Sara no está presente en el banquete por una razón que no aparece en el texto. Hasta hace algunos años atrás se decía que el banquete era solamente para los varones y que por eso es que Sara no está. Sin embargo, los estudiosos contemporáneos, analizando la cultura aún de este tiempo y las costumbres orientales, hablan de que en estas grandes fiestas y banquetes hospitalarios, las mujeres también participaban. Era una fiesta abierta y por eso es que la visita pregunta, ¿dónde está Sara? Porque si Sara no estuviera, no hubiera la necesidad de que estuviera, no pregunto por qué ella no debe estar. Pero al momento de preguntar, entonces surge una duda. ¿Dónde está Sara y por qué Sara no está en el banquete si ella cocinó las tortas de pan? Ahora, lo cierto es que después de esta pregunta, en el verso 10, el Señor responde directamente. Dice, ciertamente volveré a ti por este tiempo, el año próximo, y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, Ahora, ante esto los estudiosos realizan una especulación. Es muy probable que Sara preparó el banquete, pero por alguna razón desconocida, Sara ya no se presentó en el banquete. ¿Por qué es que Sara no se presenta en el banquete? ¿Cuál es la especulación? ¿Será acaso la indisposición de Sara una demostración de que su cuerpo empezó a prepararse milagrosamente? Que Sara se indispuso porque volvió a tener lo que ella ya no tenía de manera sorpresiva, justo antes de que se diera el anuncio. Es una especulación muy interesante, ¿verdad? De que el Señor empieza a acelerar el proceso de respuesta, de tal manera que Sara, que preparó el banquete, luego se tuvo que quedar afuera, porque las mujeres cuando están en el periodo se les consideraba impuras y no pudo participar del banquete. Pero ella no podía todavía hacer el giro de qué es lo que me está pasando. Y eso es sumamente interesante, de tal manera que dice el verso 12 dice con mucha intención, y Sara se rió para sus adentros. Sara se rió para sus adentros, diciendo, tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor. O sea, nuevamente ella lanza una pregunta, pero ella no dice esto es imposible. Ella simplemente se hace una pregunta y probablemente si lo que está pasando, si lo que los estudiosos señalan que está pasando, le estaba pasando de manera sorpresiva, ella tiene que haber dicho, wow, qué cosas, ¿no? Sin embargo, nuevamente aquí nos encontramos con la lucha que nosotros hemos hablado, que es la lucha de esperanza contra esperanza. En primer lugar está la esperanza humana. ¿Concebiré en verdad siendo yo tan vieja? Esa era su esperanza humana, una esperanza que ya estaba negada. Sin embargo, aparece allí al mismo tiempo la esperanza divina. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado,
por este tiempo el año próximo y Sara tendrá un hijo. Ya no hay dudas, ya no hay lenguaje poético, ya no es algo especulativo en el tiempo, no sabemos cuándo. Se presenta un tiempo específico y nosotros nos encontramos con nuestros dos personajes riendo. Abraham rió y Sara también se rió. Y por supuesto, nosotros conocemos el nombre del que vendría. Él es la representación de Yitzhak. Yitzhak es en hebreo lo que para nosotros es Isaac o el que ríe o risa. Ahí nosotros vemos esa representación del que vendría, de ese Isaac prometido, de una forma tan precisa. Y no solamente eso, sino que nuevamente, ante la imposibilidad de Sara y Abraham, todo queda en las manos del Señor. El verso 14 dice, hay algo demasiado difícil para el Señor. Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo, al año próximo, y Sara tendrá un hijo. Yo quiero que ustedes noten esta pequeña cosita sutil. No solamente se trata del tiempo en el año que viene, sino que dice, volveré a ti al tiempo señalado. O sea, yo estoy llegando cuando debe ser. ¿Quieres saber cuándo es? En un año. Pero en el tiempo señalado, porque para mí no hay nada difícil. Han pasado 25 años, eso no importa, no se trata de ti, se trata de mí. Y se trata de que ustedes estén listos. Y dice el verso 15, pero Sara lo negó porque tuvo miedo diciendo, no me reí. Y él dijo, no es así, te has reído. O sea, la puso completamente en evidencia. De tal manera que nos encontramos entonces ya con una claridad absoluta sobre aquello que va a suceder y sobre aquello que está en las manos del Señor que suceda. Y qué bueno es saber, hermanos, que el tiempo señalado es el tiempo de Dios. Y el Señor, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, cumplirá su promesa porque para Él no hay nada imposible. Nuevamente, como lo vimos la semana pasada, no tenía que ver con las circunstancias de Abraham y no tiene que ver con las circunstancias de Sara. Y en la medida en que el Señor va a hacer la promesa, es muy probable que el cuerpo de Sara ya había empezado a reaccionar y a prepararse para el alumbramiento. El Señor habló y Sara ya estaba lista para lo que Dios iba a hacer. Simplemente el Señor lo declaró. Ahora, entonces entramos a otra etapa en la vida de Abraham. Entramos a su primer ejercicio ministerial. Abraham había caminado con el Señor, había caminado y había sido fiel, había sido puesto a prueba, había sido clarificado, había sido confirmado. El Señor había hablado con él, había dado testimonio público, pero ahora nos encontramos con un asunto diferente y nos encontramos con un Abraham que intercede. A partir de este momento y en una narración bastante larga, después de esta confirmación a Sara y a Abraham de lo que vendría, sucede un acontecimiento sumamente interesante. El Señor destaca en Abraham las peculiaridades de su elección, dividida en dos partes. Él presenta a Abraham no solamente en términos, y acá es algo sumamente interesante, no solamente en términos de la promesa para él, sino de lo que Abraham va a representar para la humanidad. Porque no se trata solamente de lo que el Señor hace en mí, sino de lo que el Señor quiere hacer a través de mí.
Yo no solamente me convierto en un receptáculo de bendición para mí, sino que el Señor también me prepara para que yo pueda ser de bendición a otros también. Imagínense, el Señor le acaba de confirmar, en un año vas a tener tu risa. Pero ahora hablemos de lo que tú vas a hacer por otros. No nos vamos a quedar solamente contigo, contigo y contigo. Todo es mío y si queda algo también para mí. Vamos a hablar de aquello que tú puedes hacer por los demás, ya que yo he caminado contigo todos estos años. Ahora vamos a ver lo que tú puedes hacer. Y el Señor divide las peculiaridades de Abraham en dos partes. En primer lugar, la parte del ser. Esta primera parte tiene que ver con el llamado y la obra sobrenatural que el Señor ha hecho sobre Abraham. Vamos a leer a partir del verso 16. Entonces los hombres se levantaron de allí, miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos para despedirlos. Y el Señor dijo: ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham llegará a ser. El Señor, que llama las cosas que no son como si fuesen, destaca en Abraham cualidades intrínsecas que el Señor ha depositado en él. Eso es lo que tiene que ver con su ser. Pero también marca características que tienen que ver con el hacer de Abraham. La segunda parte tiene que ver con el modelar práctico que su obra producirá en el carácter de Abraham y en sus descendientes. El Señor nos cambia desde dentro, pero el Señor nos cambia desde dentro para serle útiles. Y por lo tanto, dice el verso 19, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Nuevamente, el Señor cumple su promesa en Abraham. El Señor intrínsecamente hace de Abraham un ser especial, pero eso de ser especial trae consigo una responsabilidad en su actuar. Y esa responsabilidad tiene que ver con el modelar. Yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor. En estos 25 años, Abraham había aprendido a caminar con el Señor. Y esto no era algo superficial, era algo que el Señor había impactado profundamente en su vida. No era una etapa de su vida, era su vida entera. Y ahora le correspondía a él enseñarle a los que vienen, que todavía no han llegado, valga la aclaración, todavía la promesa no se ha cumplido, pero el Señor sigue insistiendo ya de manera clara en lo que Abraham va a hacer con su descendencia. Él fue fiel, él va a enseñarle a su descendencia a que sea fiel con el Señor también. De tal manera que el Abraham que ríe tiene dos componentes. El componente del ser, que es el que hemos visto hasta ahora, en donde dice, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Él llegará a ser. O sea, eso tiene que ver con lo que Él es. Y luego encontramos lo que Él hará. ¿Qué es lo que Él hará? Nuevamente lo repetimos. Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de Él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. Qué tremendo impacto, hermanos, el hecho de saber que el Señor nos entrega una responsabilidad. Pero esa responsabilidad no tiene que ver solamente con el hecho de hablar teorías que nosotros no conocemos en la práctica.
Abraham había aprendido lo que significa caminar con el Señor, lo que significa guardar el camino del Señor, lo que significa hacer justicia y juicio. Y ese era la responsabilidad que él tenía de compartirla y hacerla cumplir también en sus descendientes. Por lo tanto, junto con el ser y el hacer de Abraham, el Señor desarrolla en su siervo un profundo sentido de solidaridad hacia el prójimo, que en este caso se desenvuelve a través de la intercesión. La intercesión, este primer ejercicio práctico de observar el mundo a través de los ojos de Dios, produce en Abraham un profundo sentido de intercesión. Es muy probable que Abraham se ve a sí mismo y descubre toda la gracia que el Señor ha tenido para con él. Y por lo tanto, ¿qué es lo primero que yo puedo pensar con relación a los que sufren? Pues interceder por ellos para que el Dios que actúa en mí también actúe en ellos. Ahora, este sentido de intercesión lo vamos a ver en el verso 20 y 21. Dice, y el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Ahora, hay algo que nosotros debemos reconocer con respecto a la intercesión. Si nosotros tenemos un Dios soberano, aún nuestra intercesión más poderosa no surge de mi observación de la realidad, sino surge del corazón de Dios que observa la realidad. Es el Señor el que motiva mi oración. Es descubrir los motivos de Dios que me hacen a mí clamar por la humanidad. Es el Señor el que le presenta el caso a Abraham y Abraham responde en intercesión. Él escucha la revelación de Dios con respecto a la realidad humana y por eso es que Él intercede. No basta solamente con conocer el dolor humano para pedirlo delante de Dios. Nosotros tenemos que preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo estás sintiendo ese dolor? ¿Es un dolor producto del pecado? ¿Es un dolor producto de la injusticia? ¿Es un pecado producto simplemente de la maldad interior del ser humano? ¿En dónde radica este dolor? Nosotros no encontramos en la Escritura un solo momento en donde el Señor no haya sentido en primer lugar el dolor de la humanidad y la haya transmitido, de tal manera que el siervo responde no solo a la necesidad, sino a la interpretación de Dios con respecto a esa necesidad. Y eso es lo que sucede en este caso. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a leer a partir del verso 22, dice, y se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Y Abraham se acercó y dijo, ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Entonces el Señor dijo, si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Y Abraham respondió y dijo, he aquí, ahora me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza. Tal vez falten 5 para los 50 justos.
¿Destruirás por los 5 a toda la ciudad? Y él respondió, no la destruiré si hallo allí 45. Abraham le habló de nuevo y dijo, tal vez se hallen allí 40. Y él respondió, no lo haré por consideración a los 40. Entonces Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor y hablaré. Tal vez se hallen allí 30. Y él respondió, no lo haré si hallo allí 30. Y Abraham dijo, he aquí ahora me he atrevido a hablar al Señor. Tal vez se hallen allí 20. Y él respondió, no la destruiré por consideración a los 20. Entonces dijo Abraham, no se enoje ahora el Señor y hablaré solo esta vez. Tal vez se hallen allí 10. Y él respondió, no la destruiré por consideración a los 10. Y el Señor se fue tan pronto como acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Estas preguntas y comentarios de Abraham en su intercesión solo buscaban esclarecer, no juzgar el corazón de Dios y su modo de obrar. Nosotros podríamos pensar que quizás Abraham está tratando de buscar motivar el corazón de Dios hacia una obra más compasiva. Sin embargo, lo que hace Abraham es reconocer quién es Dios. ¿En verdad destruirás al justo junto con el impío? Yo no lo creo. Lejos de ti de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera, lejos de ti. El juez de toda la tierra no hará justicia. Lo que está haciendo Abraham es poner un espejo frente a su propia realidad. La realidad de cómo lo ha tratado el Señor. Dice este autor, en ningún lugar Abraham desafía la evaluación moral que Dios hace de la vileza de Sodoma. Su juicio no es debatible. Tampoco se vuelve a Sodoma para que se arrepienta. En vez de eso, se vuelve a Dios pidiendo misericordia divina. En este caso, Abraham no actúa como un profeta que corre para hacer un llamado al arrepentimiento. En este caso, Abraham se vincula al corazón de Dios para conocerlo y tener la seguridad que estamos delante de un Dios compasivo. Eso es lo que él hace, porque en realidad nosotros sabemos que Abraham ha caminado todo este tiempo con el Señor. ¿Quién más compasivo que Dios en todos estos años para con él? ¿Quién más misericordioso y justo que el Señor que ha caminado con él todo este tiempo? Él sabe que su intercesión es simplemente buscar el corazón de Dios y buscar en el corazón de Dios las respuestas ciertas que solamente se manifiestan en su carácter. ¿Cuál es la única razón por la que Abraham puede apelar? Es a la misericordia de Dios, porque Abraham conoce experiencialmente el carácter de Dios. El Señor puede ser misericordioso porque es recto y justo. Abraham conoce el carácter de Dios y él invoca el carácter de Dios. La confianza de Abraham en el carácter de Dios es expresada por una sorprendente pregunta. ¿El juez de toda la tierra no hará justicia? Por supuesto que Dios hará justicia y esa justicia es evidente. La preocupación de Abraham era esta. ¿Qué es lo que más le afecta al Señor con respecto al futuro de Sodoma? ¿Los muchos que son malos o los pocos que son inocentes? La respuesta transparente de Dios es sumamente clara. La respuesta de Dios es sumamente clara. ¿Cuál es esa respuesta? 50, 45, 30, 20, 10. Si hay 10, yo voy a tener compasión de todos. De tal manera, hermanos, que
nosotros tenemos que hacernos esta pregunta. Cuando analizamos toda la maldad que está a nuestro alrededor, todo lo que estamos escuchando y viendo en este tiempo con respecto a la maldad humana, esa maldad que nos parece lejana, que aparece en los periódicos y las noticias, y esa maldad cercana que nos hacemos unos a otros tan frecuentemente. ¿En qué medida se ha modelado nuestro carácter en semejanza al carácter de Dios durante todo el tiempo que venimos caminando con Él y experimentando su gracia? Nosotros somos un laboratorio de la compasión de Dios. Nosotros podemos saber lo que el Señor siente por un pecador, porque nosotros somos los más grandes pecadores. Nosotros podemos saber cómo el Señor va a responder ante una persona y su gran maldad, porque nosotros podemos decir como el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. De tal forma que lo que hace Abraham es que Abraham había conocido el carácter de Dios en este cuarto de siglo de caminar con el Señor. Por lo tanto, al momento de dialogar con Él, simplemente Él queda seguro de que el Dios justo hará justicia, lo entienda yo o no lo entienda. Porque en ese diálogo fue un diálogo directamente con el Señor. Ese carácter de Dios aplicado a su vida le había mostrado a Abraham la misericordia de Dios y había impreso en él también un carácter que era semejante al de su Señor. Por eso es que él dijo 50, 45, 40, 30, 20, 10. Pero hay algo interesante también que muy sutil que ustedes tienen que ver. El Señor ya había tomado una decisión. Y si ustedes lo notan, el Señor iba acompañado de 2 ángeles o 2 siervos. Cuando el Señor se queda solo con Abraham, los ángeles ya habían salido a hacer lo que tenían que hacer. Por lo tanto, no es Abraham con su compasión humana la que va a conquistar la compasión de Dios. Dios ya es compasivo. Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Lo que está haciendo Abraham es concentrarse en el carácter de un Dios compasivo, que simplemente Él lo confirma a través de su oración. ¿No es la oración una oportunidad de confirmar nuestro corazón con el corazón de Dios? No se trata de convencer a Dios, se trata de que mientras yo voy hablando con el Señor, a quien yo conozco, el Señor me va convenciendo de tal manera que mis palabras se convierten en sus palabras. Esa es una oración. Es cuando yo empiezo diciendo todo lo que siento y todo lo que me pasa y voy mirando el rostro de Dios y el Señor me va respondiendo y a través de su Espíritu me va convenciendo de tal manera que termino confesando mi realidad de que solo lo necesito a Él. Esa es la oración. Ese es el clamor incesante de mi corazón, la oportunidad de ponerme de acuerdo con Él. Pero no que Él se convenza de lo que yo le digo, sino de que Él me pueda convencer a mí de que Él es un Dios bueno, amoroso y justo, que actuará con justicia y con juicio, y que su corazón es compasivo y que nos trata con compasión. Y que así como me trata con compasión, así tratará también al resto con compasión. Eso es lo que Abraham descubre. Las respuestas simples del Señor. El Señor no se enoja. El Señor no le dice basta. El Señor no le dice ¿qué te has creído? El Señor le responde y el Señor habla con él con la delicadeza de un padre hablándole al niño pequeño que siempre añade un porqué adicional a todas sus preguntas. Y Abraham, a mí el final me sorprende, porque dice, y el Señor se fue tan pronto como acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar.
esa es una oración contestada. Cuando mi alma entra en el reposo. Cuando dice, acabamos de hablar, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Señor, estamos de acuerdo. Que se haga tu voluntad, mas no la mía. Gracias, Señor, porque has sido bueno conmigo y porque me has atendido mis peticiones. Pero qué bueno es saber que no me vas a hacer caso y vas a hacer lo que más conviene. Y por eso es que nosotros ahora nos encontramos con este pasaje de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que pareciera que está fuera del alcance de la vida de Abraham. Pero no hay duda que los sucesos que ocurren a nuestro alrededor y la manifestación del juicio de Dios como Rey soberano sobre la creación y la sociedad son evidentes a nuestro alrededor. Y aunque, como lo dije en un instante, podemos pensar que este relato no está relacionado con la vida de Abraham, en realidad sí es muy cercano, porque Abraham está teniendo una lección objetiva del obrar de Dios. Él ya lo vio en su propia vida, pero ahora está viendo una lección objetiva del obrar de Dios. Un testimonio adicional de la justicia de Dios en acción para este hombre que sigue creyendo en el Señor, pero que todavía no ha visto cumplida la promesa en su propia vida. Miren ustedes, el Señor le ha hablado, le ha dicho lo que Él puede hacer, el Señor le ha dicho lo que Él va a hacer en él, pero él todavía no lo ha visto. De tal manera que esta es aún también para él una confirmación del poder de Dios en su propia vida. Ahora, si nosotros vemos el capítulo 19 de el libro del Génesis, nosotros nos encontramos con la corrupción de Sodoma. Son 38 versículos que nos muestran a través de esta narración el ambiente sumamente hostil de Sodoma. Y se hace evidente este ambiente hostil de Sodoma en toda la narración. Dice el verso 1, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. ¿Y qué sucedió? La hospitalidad oriental. ¿Se acuerdan que vimos la hospitalidad oriental en Abraham? ¿Qué hace Lot? La misma hospitalidad oriental. La única diferencia es que el resto de los sodomitas no tenían la misma hospitalidad. Ahora, ustedes conocen el pasaje, así que yo no quisiera entrar en el detalle de la gravedad de la perversión de los sodomitas, porque es algo que ya es conocido por nosotros. Sin embargo, vamos a resumirlo en esta frase. La gravedad de su perversión es mostrada con detalle, dando cuenta que la maldad era generalizada. Si vemos el verso 4, dice, aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo, sin excepción. Señor, ¿habrán 10 justos? Esa era la pregunta, ¿verdad? Ya tienen ustedes una respuesta. ¿Hay 10 justos? ¿5? 4, 3, 2, 1. Todo el pueblo sin excepción. Eso nos dice este pasaje, una maldad generalizada. Una maldad que es absolutamente degradante. Verso 5, llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos, para que los violemos, dicen algunos estudiosos, que tienen que ver con esa característica sodomita. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí y dijo, hermanos míos, os ruego que no obréis perversamente. He aquí ahora tengo 2 hijas que no han conocido varón. Permitidme sacarlas a vosotros y haced con ellas como mejor os parezca, pero no hagáis nada a estos hombres, pues se han aparado bajo mi techo. Esto no tiene mayores comentarios porque es evidente la degradación, no solamente de los sodomitas, sino también de parte de Lot. Esto incluye una profunda pérdida de respeto ante el prójimo. El verso 9 dice, mas ellos dijeron, hazte a un lado. Y dijeron además, este vino como extranjero y ya está actuando como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Y acometieron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta.
luego nosotros vemos que solo una intervención sobrenatural puede detener su avance. O sea, está la degradación y está el nivel de maldad que ellos ya están irremediablemente perdidos. Verso 10, pero los dos hombres extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta, y a los hombres que estaban a la entrada de la casa los hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. Nuevamente, sutil, hermano. Se cansaban tratando de hallar la entrada. No veo, pero ahí insisto. O sea, insisto tratar de conseguir el objetivo que me había propuesto. Y la dureza de sus corazones no les permitía ver la gravedad del asunto. Si nosotros seguimos leyendo, ya vimos la degradación de la maldad de los sodomitas, pero ahora veamos la degradación familiar de Lot. Dice el verso 12, entonces los dos hombres dijeron a Lot, ¿a quién más tienes aquí? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas, y quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor, que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Y salió Lot y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas, y dijo, levantaos, salid de este lugar, porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Todo el pueblo, todos los varones estaban en la puerta de la casa de Lot, tratando de cometer un acto perverso. Todos ellos tercamente insistieron a pesar de que estaban hasta ciegos, pero los yernos pensaban que era una broma, pensaban que bromeaba. Y el verso 15 dice, y al amanecer, o sea, nuevamente, sutil, al amanecer, o sea, ya, ¿cuánto tiempo pasó? Y al amanecer los ángeles apremiaban a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí para que no seas destruido en el castigo de la ciudad. Verso 16, ¿qué dice? Mas él titubeaba. Entonces los dos hombres tomaron su mano y la mano de su mujer y la mano de sus dos hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. ¿Quieren una mayor explicación de la maldad de Sodoma? No podemos explicarlo de otra manera. Todos estos detalles lo que hacen es justificar la decisión del Señor en su proceder. Era evidente. Y aún en medio del titubeo de Lot y los suyos, el Señor los toma y los saca casi por la fuerza, mostrando su gran compasión. Ahora, si nosotros seguimos leyendo, y no lo vamos a leer para aprovechar el tiempo, Lot pidió habitar en una ciudad cercana, porque no solamente Sodoma y Gomorra, sino las ciudades aledañas. Y en ese momento Lot decide, oye, no me lleves al monte, llévame a una ciudad que está cercana. Y el Señor le dice, ok, anda a esa ciudad, no la voy a destruir a petición de ti mismo. Pero luego él no se atrevió a vivir en ella. O sea, nuevamente, ¿qué hacemos con Lot? Dice el verso 20, ahora he aquí, esta ciudad está bastante cerca para huir a ella y es pequeña, te ruego que me dejes huir allá. No es pequeña para salvar mi vida. Y él le respondió, he aquí te concedo también esta petición de no destruir la ciudad de que has hablado. Date prisa, escapa ya, porque nada puedo hacer hasta que llegues allí. Por eso el nombre que se le puso a la ciudad fue Zoar. Y el sol había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Ahí vino la destrucción de Sodoma y Gomorra tal como la conocemos. El verso 26 dice, pero la mujer de Lot que iba tras él miró hacia atrás y se convirtió en una
columna de sal. Y el verso 30 dice, subió Lot de Zoar y habitó en los montes, y sus dos hijas con él, pues tenía miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. ¿Qué hacemos con Lot? La conducta de la mujer de Lot y la de sus hijas demostraban que ellos, lamentablemente, estaban contaminados con el espíritu malvado y degradante de Sodoma. Pero lo evidente es que el Señor mostró toda su compasión con ellos hasta el final. ¿Qué es lo que vemos más adelante? Simplemente nosotros nos encontramos con esta imagen en los versos 27 y 28, donde dice, y Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante del Señor, y dirigió la vista hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra del valle y miró. Y he aquí el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno. Y aconteció que cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó Dios de Abraham e hizo salir a Lot de en medio de la destrucción, cuando destruyó las ciudades que habitaba Lot. Ahora, ¿Lot merecía vivir? Es una buena pregunta, ¿verdad? Lo que él nos demuestra es su incompleta incapacidad de discernimiento sobre lo que estaba sucediendo y su participación aún dentro de la perversión. Lo que descubrimos es que si el Señor lo hizo por Abraham. Por lo tanto, la compasión del Señor se hace manifiesta. Nosotros conocemos lo que las hijas de Lot hicieron con Lot para preservación de su nombre, un acto absolutamente degradante, y con ellos acaba entonces la historia de Lot y de su familia. Ahora, básicamente entonces nosotros nos quedamos con un Dios que es compasivo, un Dios que permite que Abraham interceda, y en medio de esa intercesión, entonces Abraham está empezando a aplicar el hecho de que él va a ser bendición para todas las naciones. Pero esto no se queda así. Si me dan ustedes, por favor, 5 minutos más, no quiero irme sin quedarme con ustedes con que Abraham experimenta una quinta prueba. Una quinta prueba. Miren, acaba de salir de aquí. Viene la prueba, sí. Abraham entrega una vez más su seguridad. ¿Qué acababa de ver Abraham? La manifestación del poder de Dios, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Nos metemos en problemas de nuevo. Abraham no termina de aprender. Dice el verso 1, y Abraham partió de allí hacia la tierra del Negev y se estableció entre Cades y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Este es Gerar, que es ahora, no hay mayores vestigios, es lo que se le llama como un pequeño monte, pero que en realidad es un pequeño, restos arqueológicos que están puestos unos sobre otros. Eso es lo que queda de esta pequeña ciudad. Ahora, ¿qué es lo que nosotros leemos? Vamos a ver básicamente que es paradójico nuevamente ver cómo Abraham sucumbe ante sus propios temores luego de haber visto desplegado el poder de Dios. Dice el verso 2 del capítulo 20. Y Abraham dijo de Sara su mujer, es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Ustedes se acuerdan de eso, ¿verdad? En Egipto, allá como muchos años atrás, Abraham había tomado su seguridad en sus propias manos y ahora lo vuelve a hacer. Abraham acababa de percibir el gran poder de Dios, del Dios que hace justicia y juicio, de un Dios compasivo que respondió con compasión
las preguntas de Abraham. Un Dios poderoso que le puso fecha al cumplimiento de la promesa. Pero ¿qué hace Abraham? Lo que hacemos nosotros. Lo que hago yo. Termino dándole la espalda al consejo de Dios y tomo yo mi propio consejo. La actitud equivocada de Abraham surge como consecuencia de que prefirió temerle una vez más al mundo antes que al Señor. ¿Y qué usó? Usó las viejas estrategias de seguridad que salen nuevamente a la luz cuando se pierde de vista la compasión del Señor. Cuando no nos damos cuenta que el Señor está allí, entonces nosotros perdemos de vista lo que el Señor es y empezamos a trabajar nuestros propios planes. Pero la bendición del Señor es la que enriquece y no trae tristeza con ella. Ahora, aquí hay una gran diferencia. Diferencia del problema con Faraón. Ustedes recuerdan el capítulo 12, del versículo 10 al 20. En este caso, el Señor despliega su carácter justo y misericordioso. El Señor habla, dice el verso 3 del capítulo 20. Pero Dios vino a Abimelec en un sueño de noche y le dijo: he aquí, eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Mas Abimelec no se había acercado a ella y dijo: Señor, ¿destruirás una nación aunque sea inocente? ¿No me dijo él mismo, es mi hermana? Y ella también dijo, es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Entonces Dios le dijo en el sueño: sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. Y además yo te guardé de pecar contra mí. Por eso no te dejé que la tocaras. Este hombre tenía comunión con el Señor. Este hombre recibió de la compasión de Dios. ¿Ustedes recuerdan de la compasión en Sodoma? Pues ahora el Señor manifiesta esa misma compasión con este rey. Abraham estaba completamente equivocado al pensar que el Señor no estaba presente en Gerar y que no había temor de Dios en ese lugar. Dice el verso, cuando Abimelec le llama la atención a Abraham, dice el verso 10. Y Abimelec añadió a Abraham: ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? Y Abraham respondió: porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Me matarán en este lugar porque no hay temor de Dios aquí. Pero eso tenía que preguntárselo al Señor, no sacar él sus propias conclusiones. Y Abraham se vuelve a equivocar y Abraham entonces es confrontado inmediatamente y Abimelec responde al Señor y Abraham con toda justicia. Dice el verso 14, entonces Abimelec tomó ovejas y vacas, siervos y siervas y se las dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelec: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. Y a Sara le dijo: mira, he dado a tu hermano 1000 piezas de plata. He aquí, esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo y ante todos quedas vindicada. O sea, nosotros encontramos cómo el Señor manifiesta su justicia. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Abraham? Dice el verso 17, Abraham oró a Dios. ¿Se acuerdan ustedes de Abraham intercesor? ¿Por qué no intercedió aquí? ¿Por qué no buscó el corazón de Dios aquí? ¿Por qué quiso ver las cosas solamente a través de sus ojos humanos? ¿Por qué es que pensó equivocadamente que su seguridad estaba solamente en él? Él tuvo que haber buscado nuevamente al Señor, porque Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec, a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelec por causa de Sara, mujer de Abraham.
nuevamente el Señor obliga a Abraham a devolverse sobre sus pasos y restablecer el orden que su desobediencia había creado. En este caso, aunque avergonzado, no fue echado fuera como en Egipto. Por el contrario, en esta oportunidad el Señor hizo pública la manifestación de que Abraham era un profeta y de que él podía interceder en el momento en que él orara nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de esta situación? ¿Por qué esta situación aparece aquí? Abraham sería padre en poco tiempo. La promesa se cumpliría luego de tantos años de espera. ¿Podría ser este cumplimiento peligroso? ¿Podría ser este cumplimiento peligroso? Lo que hace esta prueba es devolverle a Abraham la realidad de su propia pecaminosidad y el hecho de que el Señor, aunque ha sido más que bueno con él, nunca hará acepción de personas. No lo hizo en Sodoma, no lo hizo tampoco con Abimelech. No lo hará tampoco con él. Eso es algo que Abraham tenía que aprender. Abraham probablemente estará más sobrio y prudente que antes, porque habrá entendido una vez más quién era él y que la obediencia es la mejor compañera de la fe. Abraham metió la pata y la metió así. ¿Dónde está? Así. Así. Pero el Señor permita que nosotros aprendamos también de nuestros errores y que descubramos, hermanos, que quien más alto sube, de más alto cae. Y cuando el Señor nos permita ver su gloria y cuando nos permita ver momentos gloriosos y cuando nos permita ver su juicio, que nosotros no sintamos como que somos aparte. Y mira lo que le hicieron los sodomitas, sino que reconozcamos que parte de esos sodomitas también somos nosotros y que si somos diferentes es solamente por la gracia de Dios. Esa es nuestra realidad y eso es lo que Abraham tuvo que aprender al final. Dice el Salmo 73, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de puro corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pies. Hermanos, la próxima semana Isaac va a nacer, pero Abraham tenía que estar preparado. Y estar preparado no era quedarse solamente con la gloriosa intercesión en Sodoma, sino descubrir cuál era la realidad de su propio corazón. A veces el Señor nos permite tener esos rasmillones, no para humillarnos solamente, sino para que estemos listos para la siguiente bendición que Él quiere entregarnos. Es poder descubrir quiénes somos, para que cuando el Señor nos entregue la bendición podamos decir como el apóstol Pablo, el Señor ha puesto este tesoro en vasos de barro. Y eso es lo que nosotros somos, vasos de barro. Y si el Señor nos da algo, no es por nosotros, es solamente por su gracia. Abraham lo aprendió de mala manera y a veces nosotros también lo aprendemos de mala manera, pero aprendámoslo de una vez. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org.
Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.